Buenos días, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo, una vez más, el día de hoy. El tiempo en el cual nos reunimos todos en diferentes lugares, pero estamos todos en un mismo espíritu, bendiciendo el nombre de Dios y compartiendo un momento como este. Voy a dirigir una palabra de oración primeramente y después de esto vamos a compartir la reflexión del día de hoy. Padre, queremos darte gracias por este amanecer que nos has permitido. Una vez más podemos decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios eterno, nos permites ver hoy la luz del día porque en tus planes y en tus propósitos así lo has querido. Gracias por el día de hoy y gracias por tu fidelidad hasta el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tu bondad y tu fidelidad nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias por este tiempo que hemos también compartido mediante la alabanza y ahora, mi Dios, este espacio que abrimos para que tu palabra bendiga nuestras vidas y nuestros corazones. Por favor, mi Dios, habla a nuestro ser. Usa el texto de hoy como tu Espíritu Santo desee usarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 34, versículos del 1 al 10. Voy a dar lectura a esta porción de la Escritura y ustedes me siguen con sus vistas en sus hogares. Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34. La semana pasada compartí con ustedes, hermanas y hermanos, el Salmo 56. Un salmo que es atribuido a David, y el contexto del Salmo 56, como lo compartí la semana pasada, justamente, el título del Salmo 56 dice: sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante, y dice: Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Compartía la semana pasada acerca del Salmo 56 que aquel había sido un momento tremendo, un momento terrible para David. Y cuando uno lee el Salmo 56, uno puede percibir esa pesadez que estaba viviendo David en aquella época de su vida, por lo cual los editores, los compiladores de los salmos atribuyen este título con esta denotación para ser interpretado con ese carácter, como una paloma silenciosa en un paraje muy distante. Así que cuando uno lee el Salmo 56, una vez más, uno puede percibir esa pesadez que hay en el Salmo 56, porque David está siendo perseguido por Saúl, y en el caso del Salmo 56 está ya en manos de los filisteos. Así que David está literalmente entre la espada y la pared. La muerte está sobre él, y cuando uno lee el Salmo 56, como lo veíamos la semana pasada, puede
percibir uno ese ambiente pesado. Ahora, cuando nos acercamos al Salmo 34, que es el salmo al que acabo de dar lectura y sobre el cual vamos a estar reflexionando nosotros el día de hoy, cuando nos acercamos al Salmo 34 y prestamos atención al título que se le da al Salmo, vean ustedes, el título que se le da al Salmo dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Ahora, el contexto antiguo testamentario de este Salmo 34 es justamente el mismo contexto del Salmo 56. Y lo que me llama a mí la atención es que cuando uno lee el Salmo 34, uno encuentra un ambiente distinto en el Salmo. Más bien el Salmo 34 es un salmo que nos evidencia a una persona que ha atravesado un momento difícil en la vida, pero que ha logrado salir adelante de ese momento difícil, que ha tenido victoria sobre ese momento difícil en su vida. Y cuando uno lee el Salmo 34, entonces uno encuentra una palabra diferente, una palabra como más llena de ánimo, como más llena de entusiasmo, como con una esperanza, una perspectiva de la vida muy, muy positiva. Entonces, bueno, para hablar un poquito el día de hoy acerca del título del Salmo, ¿verdad? Que el título del Salmo 34 lo ubica en el mismo contexto del título del Salmo 56. Es curiosa esta ubicación, una vez más, atribuida por los escribas o por los sacerdotes, ministros del templo, que fueron quizás los que entregaron al Salmo esta denotación, lo que aparece en los títulos, lo que está inclinado en bastardilla en nuestras Biblias normalmente, es trabajo de los compiladores de los salmos. Lo que creemos que fue realmente inspirado o plenamente inspirado es justamente lo que escribe el salmista, el Salmo 34 propiamente, versículo número 1 en adelante. Entonces, lo cierto es que los compiladores del texto de los salmos atribuyen esta ubicación, la misma ubicación histórica que el Salmo 56, y es curioso porque en el Salmo no encontramos los mismos acontecimientos que en el Salmo 56. Una vez más, el Salmo 56 nos presenta a una persona en un momento difícil, en un momento realmente caótico, pero el Salmo 34 nos presenta a un orante que ya ha salido de esa situación y que tiene una expectativa muy, muy positiva de la vida porque ha visto la victoria del Señor. Quizás en ese sentido, sí, hemos de entender que el Salmo 34 puede ubicarse en el mismo contexto histórico. Y es por esta razón y otras más, no solo esta, pero por esta razón, entre otras, que algunos expertos en Biblia ubican la época del Salmo para un tiempo posterior incluso al exilio. Nosotros no vamos a hablar acerca de eso, pero creo que es importante que conozcamos que eso está ahí en torno a lo que es el estudio del Salmo 34. Fuere cual fuere el momento y la ocasión del Salmo, nosotros sí podemos acercarnos al Salmo para encontrar en él ciertos aspectos de la experiencia del salmista y la enseñanza que nos deja esta porción de la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Una vez más, sea cual fuere la ocasión o el momento histórico, podemos leer, tan solo por la lectura del Salmo, nos damos cuenta de ciertos acontecimientos, ciertas experiencias que tiene el salmista, derivadas de las cuales él nos va a trasladar una enseñanza, y en esa enseñanza es en la que vamos a estar gozándonos el día de hoy. Quiero compartir entonces acerca de dos grandes, vamos a decirlo así, vertientes temáticas en torno a los versículos del 1 al 10 del Salmo 34. Dicho sea de paso, uno de los capítulos preferidos de nuestra hermana Lisette. Recuerdo muy bien eso, porque nos lo ha compartido en los cultos de oración. Y quiero compartir dos grandes vertientes temáticas en el Salmo 34. Una de ellas tiene que ver con la invitación que nos hace el salmista. La invitación, y vamos a hablar acerca de esa invitación. Y lo otro es la experiencia que ha vivido el salmista.
Y vamos a ver que en la experiencia del salmista podemos encontrar muchos paralelos con nuestra historia, o más bien nuestra propia historia va a encontrar muchos paralelos en la historia del salmista. Así que las realidades, las verdades, las conclusiones, la esperanza, la motivación, el ánimo que tiene el salmista es también aquello que nosotros podemos replicar, porque nuestras experiencias también son muy similares a la de él, a las que él relata en este salmo. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la invitación del salmista. Primero que nada, otro detalle importante acerca del salmo es que este salmo, al igual que el salmo número 25, es un salmo acróstico. Eso quiere decir que cada uno de los versículos del salmo en el texto hebreo inicia con cada una de las letras del alfabeto hebreo, con excepción de un par de letras que se invierten allí. Pero es un salmo que está organizado de una manera acróstica: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, etcétera, y sigue con todas las letras del abecedario hebreo. Esta organización acróstica tiene una funcionalidad didáctica, es decir, que aquellos que leen el salmo o que escuchan el salmo puedan memorizarlo de una manera fácil, porque recuerdan la primera letra o la letra del alfabeto que sigue a la anterior, y así recuerdan la siguiente línea. Es una manera didáctica, digamos, una estrategia didáctica para aprender de forma práctica y rápida el salmo. Pero creo que también, como lo he compartido en otras ocasiones con otros salmos que son también organizados en una manera acróstica, creo que también es un instrumento para expresar la completez y la cabalidad de algo o alguien. Una vez más, no solo es una estrategia didáctica, sino que de alguna manera creo que nos habla de un todo, de un algo completo, de un algo que empieza y termina y todo está invadido, todo está lleno de algo o de alguien. Y digo de algo de alguien porque aquí es donde se conjuga otro aspecto importante del salmo al que hay que prestarle mucha atención, que junto con el hecho de que sea un acróstico me parece que le da al salmo un sentido de plenitud, y es que el nombre de Jehová suena 16 veces en el salmo. Vean ustedes, nosotros podemos leer los primeros 3 versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y usted puede seguir leyendo el salmo y se da cuenta, el salmo tiene 22 versículos y el nombre del Señor suena 16 veces en el salmo. Y eso nos habla entonces de que el centro del salmo es Dios. El centro del salmo es Dios. Aunque el salmista nos va a hablar de su experiencia y de su aprendizaje en aquellas experiencias de vida que ha tenido, el salmista no desconecta su experiencia de la presencia de Dios y está consciente de que en su experiencia de vida la presencia de Dios ha estado en cada momento con él. Entonces, mi hermana y mi hermano, el salmista ha podido apreciar la grandeza de Dios en las experiencias de su vida. Y esto es lo que domina el salmo. Y el salmo, por lo tanto, aunque nos habla de la experiencia del salmista, y el salmista nos hace una invitación en virtud de lo que él ha aprendido en su experiencia, pero en realidad el salmo nos está expresando la grandeza de Dios que está presente en todas nuestras situaciones. Entonces, la presencia y la manifestación del Señor y de su poder en nuestras vidas, en nuestras situaciones de vida, es lo que nos marca para reconocer
que sin Él estamos perdidos, pero con Él estamos completos. Así como el Salmo es un acróstico que involucra en todos sus aspectos la presencia de Dios, la idea de algo completo me parece a mí también. Entonces, creo que podemos entender que con Dios en nuestra vida, en la experiencia de nuestra vida, nosotros estamos completos, pero sin Él estamos perdidos. Y eso es una convicción que nosotros tenemos que desarrollar, mi hermana y mi hermano, para poder enfrentar esta vida de manera victoriosa, de manera positiva, de manera fuerte. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya en el Salmo 56, compartí la semana pasada con ustedes, permítanme ir allá un momentito, lo que dice David en el capítulo 56 del Salmo, versículo número 9 en la parte final. Y David dice en una sola línea, una verdad, una convicción que para él era importantísima. Dice David: esto sé, que Dios está por mí. En aquellas situaciones difíciles de la vida de David, que podemos leer cierto ambiente de agonía en el Salmo 56, y digo cierto ambiente porque aún el Salmo 56, en medio de un mundo anegado en la aflicción, en el espíritu de muerte que rodeaba a David porque le perseguía la muerte, aún así en ese Salmo David expresa que él va a confiar en la palabra de Dios, que él va a confiar en el Señor y el Señor lo va a sacar adelante en su situación. Por eso, en esta última línea, esto sé, estoy convencido de algo, que Dios está por mí. Así que mi hermana y mi hermano, creo que en el Salmo 34 también, volviendo al Salmo 34, podemos entender esta idea de plenitud. Si estamos en Dios, si Dios está con nosotros y en nosotros y alrededor de nosotros, entonces nuestra vida está llena, está plena, es bendecida por el Señor. Y es una convicción que tenemos que tener los que hemos creído en Cristo Jesús. Hablando de la invitación del salmista siempre, pero dando algunos detalles importantes del Salmo, el Salmo es un himno, Salmo 34, es un himno para ser entonado en público, en una asamblea. Ese es el tenor del Salmo. Ustedes lo pueden leer, versículo número 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Allí hay una expresión individual, como dijo otra persona en el Antiguo Testamento, usted recordará. Ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está David expresando en una manera muy personal cuál es su compromiso, cuál es su proyección. Pero enseguida el versículo número 2 y el versículo número 3 expresan palabras de invitación, y de allí en adelante David está invitando constantemente a la congregación, y los sacerdotes leían este salmo probablemente en un ambiente congregacional. Versículo número 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Empieza la asociación de otras personas en aquella alegría, en aquel gozo, en aquella alabanza para Jehová. Versículo número 3, la invitación: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Es un himno para ser entonado en la asamblea. Es un himno para invitar a la congregación a exaltar, a enaltecer el nombre de Jehová. ¿Pero por qué? Porque Jehová es grande y lo ha mostrado en la experiencia del salmista. Pero bueno, una vez más, volviendo a esta idea, la invitación del salmista nos hace volver la mirada una vez más hacia Dios, quien es el centro de nuestras vidas.
Es un himno para ser entonado en público en una asamblea. El salmista experimenta un imperativo en su vida, un imperativo de salvación. Y por eso él se ve en la obligación, y entiéndase la palabra de buena forma, él se ve en el compromiso, él se ve en la responsabilidad de alabar y exaltar el nombre de Dios. El término que se usa para bendecir al Señor, para alabar al Señor, es un término que expresa reconocer la situación de poder de aquel que está siendo alabado y aceptar debidamente sus títulos de majestad. Esa es la idea de alabar aquí. Es la idea de reconocer quién es Él y por lo tanto desbordar en alabanza y en agradecimiento delante de Él. Y el salmista ha sido objeto de la bendición de Dios, de la salvación de Dios, y por lo tanto él cae rendido en esta actitud de alabanza e invita a todos los que están a su alrededor a unirse a él en esta entrega de alabanza al Señor. Es un compromiso. El salmista hace un compromiso de bendecir el nombre del Señor. Aquellos que hemos experimentado la salvación de Dios en alguna de nuestras situaciones de vida, hemos de responder con agradecimiento, con alabanza y con compromiso. Y si nosotros entregamos nuestra vida a la alabanza, no va a haber lugar en nuestra vida entonces para el duelo, no va a haber lugar para la tristeza, porque no estamos enfocados en el mal que hemos recibido, sino que estamos enfocados en aquel grande que nos ha salvado en medio de las situaciones que hayamos experimentado. Entonces David derrama su alma delante de Dios en alabanza e invita a la congregación a alabar con él, porque él ha visto la mano de Dios. Si usted y yo hemos experimentado la salvación de Dios en situaciones X de nuestra vida, y estoy seguro que usted y yo hemos visto la salvación de Dios en situaciones difíciles de nuestra vida. Y si usted y yo hemos experimentado la salvación de Dios en momentos difíciles de nuestra vida, entonces hemos de entregarnos en alabanza, en exaltación a Él, reconociendo sus virtudes, sus grandezas, reconociendo su poder, reconociendo todo lo que Él es y por lo tanto bendiciendo su nombre con alabanza. Ahora un detalle, el versículo número 2 en la parte final, bueno, leamos todo el versículo 2, dice: en Jehová se gloriará mi alma, pero luego dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Y esto es algo muy importante. Los mansos aquí son los humildes. Es la idea de aquella persona que está en una situación calamitosa. Y note usted que David se identifica con los humildes también en el versículo número 6. Él dice: este pobre clamó. Pero luego, o mejor dicho, antes, cuando ha dicho en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, los humildes, los pobres, y se alegrarán. Miren, los humildes serán los primeros en asociarse a aquel espíritu de alabanza que brota del corazón de David, de un corazón agradecido porque ha visto la gloria de Dios. Pero los humildes, los pobres, los menos dichosos en la vida, los que están enfrentando momentos angustiosos en su historia, serán las personas que más rápido entenderán ese espíritu de alabanza al Señor, porque son los primeros en reconocer también la mano poderosa de Dios sobre sus vidas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que algunas veces nosotros, cuando experimentamos momentos difíciles en los cuales no podemos hacer más
que depender de Dios. Uy, mi amor, gracias, preciosa. A ver, salude, pero aquí, salude aquí, para que la escuchen, salude. Hola. Te amo, bebé. Gracias, mi amor. Adiós. Bueno. Wow, excelente. Estaba diciendo que nosotros, cuando atravesamos momentos difíciles en la vida, en los cuales sentimos que no podemos hacer nada para salir de ellos, solo depender de Dios. Y es que vean, nosotros como seres humanos muchas veces cuando enfrentamos adversidades, a veces nos traiciona nuestra humanidad y nos enfrentamos a las adversidades en nuestras propias fuerzas. Y lo que queda es la derrota. Pero si nosotros dependemos de Dios y entendemos quién es Él, el Dios grande y todopoderoso, cuando uno lee en la Biblia y uno ve a ese Dios Jehová que salvó al pueblo de Israel de muchas situaciones, de muchas formas, el mismo acontecimiento del Éxodo muestra la grandeza de Dios, liberando a un pueblo esclavo de la opresión de un ejército terrible, y lo hizo de una manera milagrosa. Cuando uno recuerda algunas historias de la Escritura, Gedeón, con un ejército diezmado, sumamente pequeño, triunfó sobre los enemigos del pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová entregó la victoria a su pueblo. Entonces, cuando nosotros atravesamos momentos difíciles en la vida, eso nos sensibiliza para depender de Dios. Eso nos sensibiliza para reconocer quién es Él y para reconocer que Él es el único que puede sacarnos adelante. Son los humildes los que en realidad alcanzan la posibilidad de caer rendidos en alabanza delante de Dios. Y David lo dice: lo oirán los mansos, los humildes, y se alegrarán. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad justamente para humillarse también delante del Señor y reconocer la grandeza de Él en sus vidas. Y David dice: yo, pobre y afligido, he visto la mano de Dios. Ahora dice también en torno a la invitación, vean ustedes el versículo número 5, hay una invitación allí. Los que miraron a él, dice la Reina Valera, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La opinión de algunos expertos en el texto bíblico, en Biblia, en lengua bíblica, es que en este salmo hay un imperativo. Versículo número 5 dice: los que miraron, pero el imperativo del término que está allí es: contempladlo y quedad radiantes, contempladlo y seréis iluminados. Según este especialista, es un imperativo, o estos especialistas, es un imperativo lo que encontramos ahí. David nos está invitando a contemplar al Señor, a mirar al Señor. Y wow, si hay alguna persona que está atravesando un momento difícil, tremenda invitación es esta, tremenda exhortación, tremenda invitación, porque es una invitación, aunque está en imperativo, es contempladlo, míralo, obsérvalo. Quita tu mirada de las situaciones que te pueden estar agobiando y observa al Señor, y tu rostro será radiante, será iluminado. Ahora, según estos especialistas, el término en hebreo apunta a la experiencia que tuvo Moisés en Éxodo capítulo número 34, versículos 29 al 35. 29 al 35, donde tras el encuentro con Dios en el monte Sinaí, Moisés desciende con un rostro resplandeciente por haber estado en la misma presencia de Dios. Ustedes recordarán aquel acontecimiento. Así,
entonces el Salmo 34 ofrece la misma bendición que tuvo Moisés. Esa bendición reservada únicamente para Moisés, porque en aquel entonces fue únicamente Moisés el que tuvo esta experiencia. Ahora en el Salmo 34 se le ofrece la misma experiencia a toda la congregación. Contempladlo, miradlo, estad delante de él y veréis entonces cómo vuestra vida se va a iluminar. Y sabe usted, la idea aquí es que la experiencia de estar ante Dios, ante su presencia, es algo que va a provocar entonces una vida radiante en cada uno de nosotros. Entonces encontramos otro principio muy importante. Quien contemple a Dios en el templo o en la oración, en cualquier situación de la vida, quien pueda ver a Dios, quien pueda contemplar, quien pueda percibir que en esa situación de su vida está Dios o estuvo Dios acompañándole y ayudándole a salir adelante, entonces quien esté en la presencia de Dios, sí, va a poder tener un rostro radiante, un rostro gozoso, un rostro iluminado por la misma presencia de Dios en su vida. Y va a experimentar esta persona, este creyente que está en la presencia de Dios, va a experimentar la amistad con Dios. Aunque nosotros tenemos amistad con Dios, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido hechos amigos de Dios, ya no enemigos ni lejanos de Dios. Pero estamos hablando aquí de esa relación en la cual uno sabe que puede apoyarse en alguien, porque cuando uno tiene un amigo y un amigo de verdad, uno sabe que puede llamar a ese amigo en momentos difíciles de nuestra vida y el amigo va a estar allí, va a estar dispuesto a meter la mano por nosotros, va a estar dispuesto a meternos el hombro y ayudarnos a salir adelante, mi hermana y mi hermano. Y Dios está por nosotros. Y David nos hace la invitación: contempladlo, miradlo y quedaréis radiantes. Si transitamos por la vida mirando únicamente las situaciones a nuestro alrededor, pero no vemos a Dios, entonces nuestra vida y nuestro rostro estará opaco. Pero si en medio de todas las situaciones vemos a Dios que está allí, a Dios que está en medio, vamos a tener un rostro radiante. Y tengo en mi mente el caso de una persona que ante un diagnóstico médico terrible, un diagnóstico médico que cualquiera de nosotros, me incluyo yo, desde el primer momento de ese diagnóstico diríamos: hasta aquí me la prestó Dios. Pero tengo en la mente a una persona que experimentó todo lo contrario, experimentó la fe. Ante un diagnóstico terrible en su vida, tuvo fe, tuvo confianza, vio a Dios en su historia, vio a Dios en su vida y en todo momento confesó: Dios está conmigo. Y esta fe le valió a tal punto que el Señor sanó a esta persona, a esta hermana. Tengo en mi mente ese testimonio como uno de los tantos en los cuales uno puede ver que una persona que ve a Dios en su vida, su rostro realmente va a resplandecer y su vida va a ser una vida victoriosa también. Así que David nos hace esta invitación. David nos invita también en el versículo número 8. Me encanta este texto, este versículo. Es uno de los versículos bíblicos preferidos míos. Me encanta. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, la mujer, la persona que confía en él. Una vez más, por favor, léalo, escúchelo con sentido espiritual. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, la mujer, el ser humano, la persona. Dichoso aquel que confía en él. Es la invitación que nos hace David a probar al Señor, como si el Señor fuera un bocado de pan,
Es como cuando uno se está comiendo algo bueno y otra persona dice, uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Con esa expresión. Y uno le dice, pruébalo, pruébalo y vas a ver, está buenísimo. Dicho sea de paso, hace unos días unos amigos nuestros, pastores, nos invitaron a compartir con ellos, a tomar un café. Y estuvimos con ellos. Teníamos un montón de tiempo de no reunirnos con ellos a tomarnos un cafecito. Máxime por lo de la pandemia, pero aún antes de la pandemia ya teníamos tiempo de no sentarnos a tomarnos un cafecito. Y nos invitaron a tomar un café y nos convidaron a unos deliciosos tamales guatemaltecos llamados chuchitos. Chuchitos. Y yo le puedo decir, yo ya había probado los chuchitos hace mucho tiempo, pero en esta ocasión, literalmente, me supieron a gloria. Buenísimos, buenísimos. Y yo a cualquiera que estuviera a la par mía en ese momento le diría, pruébalo, está realmente bueno. Convencido de que lo que yo estoy degustando es bueno, yo invitaría a cualquiera a probarlo. Usted también. David, convencido de que Dios es bueno, porque ha experimentado la gloria de Dios en su vida, convencido de que Dios es bueno, David nos invita y nos dice, gustad y ved, versículo 8, que es bueno Jehová. Por eso una de las cosas que declaro constantemente es que Dios es bueno. Porque si hay una de las virtudes de Dios que probablemente impregna todo su carácter, o sea, todas sus otras virtudes, si hay una de las virtudes de Dios que yo admiro es su bondad. Una de las tantas, porque son muchas. Y hay otras que también admiro, pero es su bondad. ¿Es bueno el Señor? Claro que sí. Y hoy quiero recontarles a ustedes la anécdota de vida. Cuando yo era miembro de la iglesia donde mi esposa y yo originariamente, donde nos conocimos, de donde salimos para emprender el camino y la vida ministerial. Cuando yo era miembro de esta iglesia, llegó un hermano a visitar la congregación. Era de otra ciudad, de otra provincia aquí en Costa Rica. Y este hermano, cuyo nombre conozco muy bien, voy a reservármelo, pero el hermano pasó al frente a compartir algunas palabras de testimonio. A mí me impactó el testimonio del hermano, porque el hermano empezó preguntándonos a todos, hermana y hermano, dígame ¿usted cree que Dios es bueno? Y el hermano o la hermana decía amén. Le preguntaba a otro, ¿usted cree que Dios es bueno? Y el otro decía amén. Y le preguntaba a otro, ¿usted cree que Dios? Y así nos llevó a varios. Y después de unos minutos dice, ¿y cuando usted pierde algo en su vida, sigue siendo bueno Dios? Este hermano y su familia habían experimentado, no muy lejanamente, habían experimentado la pérdida de un hijo. Es el testimonio de él. Y el hermano al frente nos exhortó a creer y a sostener que Dios es bueno sin importar las circunstancias de la vida que puedan acontecernos. Para mí fue impactante ese testimonio porque venía de la mano de uno que de verdad había experimentado el camino oscuro de la angustia, del llanto, del dolor. Y probablemente en ese momento también. Pero una de las verdades que él nos decía es que los acontecimientos a nuestro alrededor no determinan quién es Dios. Él es bueno porque en su carácter Él es así y punto. Y nosotros hemos de creerlo y hemos de asumirlo y hemos de vivirlo y hemos de gozarlo. Ciertamente es bueno Jehová. Ciertamente. Y por eso la invitación de David en el versículo número 8 es gustad y ved que es bueno Jehová.
Yo quisiera que estas palabras que estoy pronunciando en este momento logren ir cargadas del peso espiritual que esto significa. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que significa la bondad del Señor. Ahora, ¿cuál es la experiencia del salmista? ¿Cuál es la experiencia derivada de la cual el salmista nos confiere, nos transfiere, más bien nos comparte cada una de estas invitaciones? ¿Cuál es la experiencia del salmista? Alguna situación crítica del salmista fue librada por la mano del Señor. Alguna situación crítica del salmista fue librada por la mano del Señor. Aquí sí tiene sentido entonces el título sugerido por el equipo de editores del Salmo. Si el Salmo en efecto está basado en la experiencia de David cuando huía de Saúl, cuando según el título fue echado por Abimelech, cuando posteriormente se encontró con los filisteos y experimentó temor de muerte, pero de alguna manera fue librado de aquello por la mano poderosa de Dios. Digo de alguna manera porque quizás humanamente hablando, lógicamente hablando, David estaba condenado a muerte, pero el Señor lo liberó. Y eso es lo que nosotros vemos en el Salmo. El versículo número 4 da cuenta de ello. Vea lo que dice David en el verso número 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Por eso la invitación del versículo número 8, gustad y ved que es bueno el Señor. Por eso la invitación del versículo número 5, contempladlo y vuestros rostros seréis iluminados. Porque en el versículo número 4 David nos deja ver que en medio de una situación, de una hondonada de su vida, él buscó el rostro de Dios. Y en esa búsqueda del rostro de Dios, el Señor le respondió. Versículo número 6 lo dice David también. ¿Qué dice? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, en mi situación caótica y al borde de la muerte, yo clamé y me libró el Señor. Lo ratifican los versículos 17 y 19, que por hoy no son objeto de nuestro estudio, pero allí están. Versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Lo dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Eso es algo para que lo hablemos después, pero no está diciendo David que en la vida no vamos a enfrentar angustias. Pero lo que está diciendo es que aunque enfrentemos angustias, en medio de ellas podemos clamar y Dios está allí para liberarnos. Una de las verdades que podemos aprender de la experiencia de David y de estos versículos donde él nos cuenta cómo él clamó a Dios en su angustia y el Señor se manifestó, es que Dios está allí escuchando nuestras oraciones. Dios está allí en nuestros momentos de angustia. ¿Me escuchó? Dios está allí en nuestros momentos de angustia. Cuando nosotros estamos angustiados, cuando estamos decaídos, como dijo alguien por ahí, de capa caída, cuando nosotros estamos afligidos por algo, tendemos a ver todo gris. Es lo más normal del mundo.
humanamente hablando. Tendemos a sentirnos solos también. Podemos estar rodeados de mucha gente, pero podemos sentirnos solos. Podemos sentir que no tenemos esperanza, aunque hay muchas posibles soluciones a nuestra situación y muchos caminos para salir. Podemos sentir que no hay salida. Sí, podemos percibirnos abandonados. Pero David se cortó. ¿Qué se cortó? La señal. No se oye. Entonces, ¿qué hago? No, la batería está full, no es mi batería, es algo de la transmisión. Algo pasó con el Facebook, digo, con el Proclaim. Si acaso alguno me está escuchando, hermanas y hermanos, disculpen lo jocoso y lo coloquial que yo uso algunas veces el lenguaje. Algo pasó allá afuera en la red, así que tuvimos aquí una pequeña interrupción. Pero entonces, volviendo a conectarme con la idea, una de las cosas que podemos aprender de esta experiencia de David, de lo que él relata: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Una de las cosas que podemos aprender es que Dios está allí, escuchándonos, conociendo nuestra situación, y Dios está interviniendo en ella, aunque a veces no lo percibamos. Y lo que decía es que muchas veces cuando nosotros estamos en momentos angustiosos de la vida, nos percibimos solos. Aunque estemos rodeados de mucha gente, nos percibimos solos. Podemos percibir que no hay opciones de salida, que no hay camino para liberarnos de la situación. Aunque pudiesen haber muchas cosas prácticas que podemos hacer, percibimos como si ya no tenemos salida. Nos percibimos totalmente sin esperanza. Pero David nos hace ver que a través de su experiencia, él nos demuestra que Dios estuvo allí. Dios está allí escuchando, viendo y también operando en medio de nuestras angustias. Como lo dijo David en el Salmo 56, verso 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. El Señor no es ajeno a nuestro dolor. Es más, cuando a nosotros algo nos duele, Dios se duele con nosotros, porque a Él le duele también. Pero Él está allí para oírnos. David dijo: busqué al Señor y Él me oyó. Y yo le puedo decir a usted: busque al Señor y el Señor le va a oír. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Yo le digo a usted: usted clama, el Señor lo escucha y lo va a sacar adelante. Por eso David nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso aquel que confía en Él. Así que esta situación del salmista lo hizo a él experimentar a Dios. He hablado bastante hoy acerca de la experiencia de David. ¿Sabe usted? En la antigüedad, y digo en la antigüedad de nuestra historia, de mi historia, en la antigüedad algunos nos han enseñado que nosotros no debemos confiar en las experiencias y nos han invitado casi a despojarnos de todo regocijo en las experiencias de la vida, y nos han invitado únicamente a ver de una manera teórica lo que nosotros encontramos en la Biblia, y por lo menos así lo percibimos algunas personas. Pero la vida cristiana es una experiencia. Si bien es cierto, nuestra experiencia no determina nuestra doctrina, pero nuestra experiencia ratifica lo que la palabra nos enseña. Y David experimentó a Jehová y vio la grandeza de Dios. Y usted y yo hemos experimentado al Señor y hemos visto la grandeza de Dios. Y le aseguro, vamos a experimentar al Señor todos los días de nuestra vida, porque Dios está en medio de todas nuestras situaciones. Y en medio de todas nuestras angustias, Dios está allí, operando a favor nuestro.
Así que esa situación que tuvo David lo hizo experimentar al Señor como su protector y como su proveedor. Déjeme decirle que el término acampar que encontramos en el versículo número 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El término acampar pertenece al ámbito militar. Wow, ya me salió en verso el asunto, ¿verdad? El término acampar pertenece al ámbito militar. Y unido a este término, el término defender por consecuencia también. Estamos hablando de que nosotros tenemos a uno solo como integrante del ejército, aunque sabemos por otros pasajes de la Biblia que los ejércitos de Dios también interceden o pelean por nosotros, porque los ángeles del cielo, dice la Escritura, los ángeles del Señor son ministradores de la multiforme gracia de Dios a nuestro favor. Pero aquí se dice el ángel de Jehová. Él acampa, Él está dispuesto, Él tiene sus armas en la mano. ¿Cuáles armas? No son las humanas, no, son armas espirituales. El poder del Señor está a nuestra disposición para enfrentar las circunstancias de la vida. Y el Señor nos defiende. Sí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, porque está presto, está dispuesto para entregarse a la batalla por nosotros, cualquiera que sea nuestra situación. Wow. Así que David experimenta a Jehová como su protector. Mi hermana y mi hermano, usted y yo tenemos a Jehová como nuestro protector. Un día de estos le decía yo a unos hermanos que compartía con ellos también la palabra del Señor, que yo no tuve la dicha de tener hermano mayor. Digo, de tener hermano mayor en la escuela, porque sí tengo hermanos mayores, pero no tuve la dicha de tener conmigo hermano mayor en la escuela. Cuando yo estuve en la escuela, yo estaba solo, porque soy el menor de la familia, pero mis hermanos ya estaban demasiado grandes. Y lo cierto es que yo estaba solo, no tuve la dicha de tener al hermano mayor. Tal vez alguno de ustedes sí tuvo la dicha de tener al hermano mayor en la escuela. Y tal vez alguno de ustedes tuvo aquella linda experiencia de que algún matón de la escuela quería hacerlo trizas a usted a la salida de la escuela. Pero entonces usted estaba allí, víctima, venía el agresor y lo iba a hacer trizas. Y aparecía su hermano mayor, el más grande, de 1 o 2 o 3 grados adelante en la escuela. Aparecía y le decía: hey, un momento, lo que es con él es conmigo, él es mi hermano. Y entonces aquel agresor que venía contra uno se hacía carne de gallina y salía huyendo, porque el grandote de la familia estaba allí para defenderlo. Yo no tuve esa experiencia. Lamentablemente me tocó enfrentarme solo a los abusadores, a los agresores, a los bulinistas de aquella época, y lamentablemente muchas veces llevé las de perder. Pero tal vez usted sí tuvo esa experiencia. Si usted la tuvo, usted entonces entiende lo que significa que hay alguien que pelea por nosotros. ¿Y qué alguien es este? Es Jehová de los ejércitos, que está como un militar listo para ametrallar con sus balas espirituales cualquier situación de la vida que tengamos delante de nosotros. El ángel del Señor pelea por nosotros. Por eso David dijo en el Salmo 56, como lo veíamos una vez más hace unos minutos, David dijo: esto sé, que Dios está por mí. Él pelea por mí. Por eso David nos invita a bendecir el nombre del Señor. David nos invita a contemplar al Señor, a mirarle para que nuestros rostros sean radiantes. David nos invita a gustarle, a probarle, a vivir realmente en su presencia. David también experimentó la provisión de Dios en medio de sus situaciones angustiantes. Si este salmo en efecto tiene que ver con la subida de David, de la persecución de Saúl, David pasó muchas hambres. Y
Siendo ese el caso, David experimentó también a Jehová como su proveedor. El término que se usa y que se traduce por leones en el versículo número 11 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El término que se usa ahí para traducir leoncillos es un término que, según también los expertos en lengua bíblica, es un término que debemos entenderlo como ricos. Dentro de algunos ejercicios, digámoslo así, de la crítica bíblica, hemos de entenderlo como ricos. Entonces deberíamos leer el versículo como: los ricos necesitan y tienen hambre. Y usted dice: los ricos no necesitan, esos tienen de todo. Pero en la lógica espiritual del creyente, aún la abundancia más grande de los ricos es escasa ante la abundancia de nuestro Señor, que lo tiene todo en sus manos. Entonces, los ricos, aunque parezcan no necesitar nada, también tienen necesidad en la óptica del salmista. Pero aquel que confía en Jehová, el que teme a Jehová, el que busca el rostro de Jehová en medio de sus angustias, no tendrá falta de ningún bien. David experimentó al Señor como su proveedor. De tal manera que entonces el salmista desarrolla una conciencia de la justicia también retributoria del Señor, y él espera la bendición de él. Y nos hace la invitación, porque es la experiencia de él también, y dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero de esto vamos a hablar algo más adelante. Por ahora, lo que quiero que veamos es que David tuvo una experiencia tremenda en su vida. Una experiencia que lo hizo buscar al Señor, que lo hizo orar, clamar al Señor. Una experiencia que lo hizo depender más de Dios. Pero en esa experiencia de vida, él pudo ver que Dios estaba allí. Él pudo ver que Dios escuchó sus oraciones. Él pudo ver que Dios peleaba por él y lo sacaba adelante en sus situaciones de vida. Él pudo ver que Dios es su proveedor. Y él pudo ver que aquel que espera en él no experimenta vergüenza, sino que ve la victoria del Señor en su vida. Así que la invitación que les dejo el día de hoy, versículo número 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Léalo conmigo, por favor. Haga suyo este versículo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y esa es la invitación que yo le hago hoy también. Creo que es la invitación que el Espíritu Santo quiere que nosotros también recibamos. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichosa la mujer, la persona, el ser humano que confía en él. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias porque tú eres Dios fuerte y porque tú peleas por nosotros. David dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú nos defiendes, Señor. Tú estás por nosotros. Gracias, Padre, porque creo que así como David, él dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Creo que así también, Señor, hemos orado en nuestras vidas y hemos visto tu mano operando a nuestro alrededor y tú nos has librado. Busqué a Jehová y él me oyó, dice el salmista, y me libró de todos mis temores. Señor del cielo, hoy quiero pedirte que cada uno de los que estamos aquí y en los hogares y todos los que están escuchando esta reflexión puedan emprender una jornada de búsqueda de tu rostro y de tu presencia, oh Dios, para que tú también traigas libertad de todo temor, de toda angustia y de toda ansiedad. Si hay alguna persona que se siente solo, que se siente sin esperanza, que mira un futuro oscuro delante de él y demás, hoy, Señor, a través de este pasaje, tú nos has invitado a contemplar tu rostro
para que también nuestro rostro sea radiante, irradie la luz de tu presencia. Por favor, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a sensibilizar nuestros oídos espirituales para comprender cuál sea la altura, la profundidad, lo ancho, lo alto, lo inmenso que es el amor de Dios que sobrepasa también todo entendimiento. Que podamos comprender con la mente de Cristo la realidad, la victoria, tu presencia en nuestras vidas. No evitando que enfrentemos momentos de angustia, pero sí estando en medio de esas situaciones, en esos momentos de angustia, librándonos de esas situaciones en esos momentos de angustia. Hoy yo te pido que esta experiencia de David, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, que esta experiencia de David se replique en la vida de todos nosotros. Queremos encontrarte en esos momentos de angustia, para que tú nos libres de todo temor, de toda ansiedad y de todo aquello que quiera destruirnos. Tu victoria sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre los que confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Tengan un feliz día, una feliz semana. Continuamos adelante en esta jornada hasta que el Señor lo quiera así. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Espero verles pronto a todos. Así que la gracia del Señor siga bendiciendo sus vidas hoy y siempre. Amén.